tal, gente? ¿Cómo están? Edgardo Carrizo es mi nombre. Una alegría poder estar con ustedes, con nuevos programas. Una alegría poder compartir también estos momentos, estos minutos donde, bueno, tenemos como siempre invitados. Y hoy tenemos a alguien que ya vino en una oportunidad y es una alegría para mí tener nuevamente a Ailén Didío. Bienvenida a Este es tu tiempo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Encantada de volver. Y en ese tiempo hay varias cosas que charlamos sobre las misiones, pero me gustaría también que nos recuerdes viste que el público se renueva, cómo está conformada tu familia, que te conozcamos un poco más. Dale. Bueno, mi nombre es Ailén Didío, soy hija, nieta de inmigrantes italianos y españoles como muchos de nosotros, que vinieron a Argentina buscando trabajo y lo consiguieron, gracias a Dios, y empezaron a crecer desde ese momento. Y desde ese momento somos personas que trabajan en la provincia de Buenos Aires, así que venimos de ese contexto. Vivo con mi marido, Andy, y nada, soy hija de Paula y de José, hermana de Mauro, que está en Irlanda y que me rompe el corazón que esté tan lejos. Así que nada, trabajando todos los días para que este sea un país en el que se pueda crecer y desarrollar y que mi hermana pueda volver. Que pueda volver, sí. ¿Sabés que yo pensaba cuando venía antes de hacer el programa con vos y digo, ¿qué le puedo preguntar? Y se me vino así, pero digo, ¿estará bueno preguntarle eso? ¿Estás embarazada? No. ¿Alguna novedad? ¿Viste? Nada. Podría ser, pero no. Todavía no. ¿Lo tienen pensado? Sí, en un par de años, sí. 1 o 2 años es la idea. Contanos, Ailén, ¿qué es Cosa Pública? Cosa Pública es una fundación que empezamos hace 8 años con Gaby Raida. Hoy es el actual ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad, así que para nosotros es un logro enorme, que encima es fresquito porque es de estos días que logramos, logramos que siga como ministro. Y bueno, Cosa Pública es una fundación que empezamos hace 8 años con la idea de que a los jóvenes cristianos no les cueste tanto ingresar en lo público, que puedan creer que la política es un llamado misionero para el que quiera, digamos, y el que esté llamado a eso, pero además de ser canal y puente para que todos ellos puedan crecer y puedan ingresar a lo público. Cuando Gaby o yo empezamos, ninguno de los dos tenía ningún contacto y la verdad es que fue muy difícil empezar, así que Cosa Pública es esa puerta de ingreso para aquel que tenga el llamado a lo político y que pueda laburar en nuestro equipo. Hoy somos más de 200 en Cosa Pública y más o menos 50 y pico trabajando en el ministerio junto con Gaby en distintas áreas, haciendo que el reino se establezca desde lo profesional, pero también desde lo espiritual. Che, ¿cómo se te dio esto? Porque viste que el tema de la política, a veces en lo que es la parte, vamos a decir, de los cristianos, algunos están como diciendo está bueno que se involucre la gente, los jóvenes, y algunos por ahí no lo ven bien, pero ¿y a vos cómo fue ese llamado para ingresar en la política? Mirá, yo tenía 15 años y empecé a orarle a Dios de que yo quería el propósito de Él para mi vida, que no quería nada que no fuera eso, y empecé a orar para ver cuál era la carrera, cuál bien específico. Y durante esos años, fueron 3 años, más o menos hasta los 17, 18, que Dios no me decía nada muy concreto, y yo ya estaba medio desesperada, iba a estudiar trabajo social, que era lo que me gustaba, y listo. Pero ahí en el momento en el que dije, bueno, ya está, Dios, vos no me dijiste nada, elijo trabajo social, el Espíritu Santo me dijo muy claramente que Él era rey y que Él me iba a decir. Entonces, esa es una de las primeras aprendizajes que siempre cuento. Dios es rey y Dios en el tiempo que quiere lo dice, y tener eso en orden hace que después otras decisiones también estén en orden. Entonces eso es una de las primeras cosas que cuento. En esos tiempos yo oraba como Gedeón con 3 vellones. Uno de los vellones era que quería estudiar en la Universidad Nacional de Lanús, que es de zona sur, porque no me gustaba ir a Capital porque me daba miedo. La otra era que si era de noche tuviera algún compañero que viviera cerca, y lo tercero era que si la carrera tenía inglés, que por favor Dios me ayudara porque necesitaba un milagro. No soy de las que se lleva bien con el inglés, así que necesitaba ese milagro. Ailén, para los que, discúlpame que te interrumpa, para aquellos que por ahí no están asiduos a lo que es la Biblia, así lo podés resumir, ¿quién era Gedeón y qué son esos vellones? Porque vos le pediste señal a Dios. Tal cual. Gedeón es un personaje de la Biblia en el cual, digamos, como que le pedía muchas pruebas a Dios para tomar decisiones. Y en esas pruebas para tomar decisiones hay unos vellones que vendrían a ser como unos algodones, ponele una cosa así, en las cuales él dice, bueno, Dios, sí,
el vellón cuando llueve no se moja, tal cosa, y si llueve se moja, tal otra. Entonces como que le iba poniendo pruebas a Dios y Dios iba respondiéndole a través de esas pruebas en torno a cuáles eran las decisiones que él tenía que tomar. Entonces siempre en la iglesia me dicen Gedeón, 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 porque en general le pongo pruebas a Dios como para, bueno, voy bien, no, y voy tomando decisiones según lo que siento que Dios me va diciendo, ¿no? ¿Te dio señales? Me las dio, fue una locura porque cuando se me viene a la cabeza relaciones internacionales, estaba en una reunión de la iglesia con otras mujeres y se me viene a la cabeza eso y no había escuchado nunca la carrera, busco en Google y cuando busco en Google decía Universidad Nacional de Lanús, se abre la carrera de relaciones internacionales. Fue el año que se abrió la carrera, o sea, Dios la abrió para mí, ese es mi resumen de la situación. Después tenía inglés, entonces le pedí a Dios que me ayudara con eso, y en una clase de inglés en donde tenía que dar un oral, que siempre me sacaba un 7 rasposo, porque soy muy mala con el inglés, la profesora me dice, ¿qué te pasó? Estás hablando como nativa, ¿qué hiciste? Y no había hecho nada distinto, era la gracia de Dios en ese momento, mostrándome que Él me iba a acompañar en todo este proceso. Y lo tercero, lo de que hubiera un compañero que viviera cerca mío si era de noche. Apareció un chico que se puso a salir con una amiga, que después se casaron, que vivía a la vuelta de mi casa y iba a estudiar lo mismo. O sea, 3 señales le pediste. 3 señales le pedí, las 3 me las contesté. ¿La primera cuál era? La primera era lo de la Universidad Nacional de Lanús. ¿La segunda? Ahí, inglés. Sí. Y lo de un compañero que viviera cerca. ¿Y las 3 se te dieron? Las 3. Todo muy loco. Dios, yo muchas veces digo que soy la hija preferida de Dios, porque a veces me siento así y me tiene mucha paciencia en eso, ¿no? Como Él sabe que mi corazón es seguirlo al pie de la letra y me contesta bellones para que yo esté segura de que va por ahí. Así que ahí empecé a estudiar Relaciones Internacionales. Fue difícil porque era la primera vez que se abría la carrera, entonces tardé 5 años porque no se nos abrían las materias, si no hubiera tardado menos. Sí. Trabajaba en un shopping, que es el Boulevard de Adrogués, de allá de Zona Sur. Y bueno, nada, terminé la carrera y lloraba en el shopping porque no tenía ningún contacto para entrar. Y yo le decía a Dios, Dios, ¿cómo voy a hacer si me mandaste a estudiar esto y no tengo ningún contacto? Y ahí la genia de mi mamá, que siempre es muy clara en respecto a algunas cosas con Dios, me dice, ¿vos no crees que si Dios te mandó a estudiar esto, Dios no es el Dios de los contactos? Él tiene todos los contactos. Y oré de esa manera y milagrosamente apareció un contacto y entré a trabajar con Daniel Arroyo en ese momento, de asistente personal, a Donoren. No cobraba nada en ese momento, fue el salto al vacío de tener un trabajo estable a, de repente, salto al vacío, del propósito iba para allá, pero no me pagaban. Esa frase, salto al vacío, ¿no? Y fui, totalmente. Y nada, en ese contexto lo conocí a Gaby Reida, no lo conocí por la iglesia, lo conocí por laburar de asesor de Daniel, y empezamos a trabajar juntos, primero en la Dirección Nacional de Prevención del Delito y la Violencia Nacional, y bueno, después en varias otras cosas en el camino. Pero contemos que Gaby Reida es hijo del pastor Carlos Reida. Así que está bueno que en el gobierno haya esa gente, ¿no? Que se involucre. Porque viste que siempre decimos, o sea, si no te gusta, involucrate. Exacto. Al actual presidente de la Nación le dijeron, bueno, si no te gusta, armate un partido, ganá las elecciones y pasó eso. Tal cual. Así que, bueno, ¿y cómo fue esos primeros tiempos en la política? ¿Qué te generaron? ¿Tenés algo para contarnos de algo que te haya marcado? No, al principio cuando trabajaba ahí con Daniel fue todo aprendizaje, la verdad, estuvo muy bueno. Y el saltito a lo técnico estuvo bueno porque cuando me recibí y todo, Gaby vio potencial en mí y entonces me llamó para su equipo y empecé a trabajar técnicamente con él en el ministerio. Y en eso a mí me encanta lo que tiene que ver con los barrios, con las villas, con los lugares donde están los desplazados, por así decirlo, la gente en situación de calle, o todo lo que tenga que ver con aquellas personas que tienen vulnerados sus derechos es donde a mí me gusta estar, porque también tengo muy en claro que Jesús me mandó a estudiar esto por esto, digamos, por traer a la escena a los que menos tienen, por traer al último de la fila para adelante, digamos, como al que no lo tiene, ¿no? Y en ese aspecto estuvo buenísimo porque recorrí toda la Argentina con un programa que se llamaba Barrios Seguros, que era al narcotraficante de alguna manera, la justicia, hacía lo que tenía que hacer, y después nosotros éramos como asistentes técnicos los que veíamos en qué se convertía lo que el narco había dejado. Por ejemplo, en Santa Fe, que está muy picante el narcotráfico hace varios años,
Cuando al narco lo agarran, la casa al narco la convertimos en un centro cultural para las personas del barrio. Tenía una pileta enorme, entonces tenía natatorio y lo convertimos en natatorio para la gente del barrio. La gente vivía de lo que el narco les daba, de ese trabajo, entonces reconvertimos la cooperativa de televisión que tenía el narco en una cooperativa de televisión para dar trabajo al barrio. Digamos, y así fueron varias las iniciativas como para decir, bueno, esta gente trabaja de esto. Si le sacamos la fuente de trabajo, tiene que trabajar de otra cosa. Bueno, ¿de qué? ¿Cómo lo reconvertimos? ¿Cuál es? Y esa era parte de mi trabajo que me encantó hacer y transformamos un montón. Y bueno, y después fui coordinadora del proceso de Playón de Chacarita, que eso es una de mis grandes felicidades. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es? Chacarita era una villa, un asentamiento, hacinamiento, barro, pobreza extrema, etcétera. Y lo que hicimos fue una ley de urbanización, que yo fui la que la luchó, digamos, con cada uno de los legisladores, hice el discurso también y ganamos por unanimidad la ley. Eso es una de las cosas que más me gustan, porque en Argentina siempre decimos que faltan políticas públicas en las que todos nos pongamos de acuerdo, y en esa nos pusimos todos de acuerdo. Entonces es uno de los logros grandes que tengo en el haber, digamos, y que me genera mucha alegría, porque en ese momento yo tenía toda la fe, pero no se veía que efectivamente se pudiera hacer, y efectivamente se pudo hacer, y hoy las viviendas están terminadas, las personas están mudadas, no hay más barro, las personas tienen sus viviendas y no están hacinadas, las están pagando esas viviendas, digamos, como un cambio muy grande, premiado además internacionalmente por todo lo que hicimos. En los techos hay calentadores solares para que sea más barata la expensa. ¿Dónde recibieron el premio? Ese fue del Banco Interamericano de Desarrollo, y bueno, Sí. y hay algunos otros también Mirá qué bueno. que recibieron el premio. Gaby fue el que terminó el proceso. Yo empecé en Chacarita ese proceso, y Gaby fue el que terminó las viviendas. Entonces eso también para nosotros es re importante, porque es esto de hacerlo en reino, ¿no? Hacerlo en equipo. Uno empieza, el otro termina, pero es parte del reino de Dios haciendo las obras que hay que hacer. ¿Y hoy en qué estás? Gerenta de prevención de adicciones, tengo a cargo 120 personas más o menos que laburan en el ministerio, en distintas áreas en toda la Ciudad de Buenos Aires, tanto en barrios populares con algunos dispositivos de tratamiento de adicciones, como un equipo de prevención de adicciones que va a las escuelas, a los grupos comunitarios, a los clubes. Bueno, tenemos un abanico muy grande y estoy muy contenta con eso también, porque me ayuda de alguna manera a laburar con otros cristianos en otros lados sobre el tema. Laburo un montón con Programa Vida, que es de Asiera, laburamos un montón también con Leo Chiarella, que es el intendente de Venado Tuerto, que fui el lunes a su asunción, él es cristiano también, lo deberías entrevistar porque es un capo total. Dale, sí, pasame el contacto, obvio. Y ahí hicimos un centro de adicciones también con la iglesia local. Nada, está muy bueno. Y ahora también sé que Walter Gione va a terminar en Santa Fe como a cargo del tema de adicciones, entonces como está bueno que un tema que a la iglesia le interese tanto esté en manos de cristianos comprometidos, porque le damos un plus distinto, porque nos interesa la vida de las personas, porque hacerlo con la iglesia es distinto. El tema pasa más que nada por las motivaciones, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las motivaciones? O sea, ¿es por la gente o es por otra cosa? Y esto está bueno, ¿no? Lo que vos decís. A mí me interesa a la gente. Lo que hacía Jesús, totalmente, que se acercaba a la gente. Totalmente. Y contame un poquito acerca de cómo ves el tema de las adicciones en la juventud. ¿Qué es lo que más se nota? Mira, ahora en lo que estamos sorprendidos es con las apuestas en línea. Nos están pidiendo un montón las escuelas que hagamos material de eso, y estamos preparando un material sobre eso, porque hay un determinado horario en las escuelas en los que los pibes se fueron todos al baño porque están apostando. Es la verdad que un fenómeno nuevo. ¿En niñez? Súper loco, sí, desde niños hasta adultos, porque también con la facilidad que tiene un celular, no necesitas ni ser mayor de 18 ni nada para apostar. Claro. Hay un vacío legal grande ahí, y nenes desde muy chiquititos están con problemas con la tecnología. Eso, y adultos también, digo todo, o sea, está siendo un fenómeno preocupante. Pero después, en general, históricamente también, Argentina es el tercer país en Latinoamérica que tiene problemas con adicciones en el alcohol. El alcohol es una de las cosas que no tenemos problematizada como una adicción porque es legal, entonces en general se desvirtúa un poco eso y creemos que no es tan malo, ponele, pero es la causa de adicción más grande que tenemos. Y después, bueno, depende del lugar, pero cocaína, marihuana, digamos, hay otras drogas, pero lo que es sorprendente ahora es las apuestas en línea. Eso es sorprendente. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es ese tema?
Y eso, vos tenés un celular Sí. y te aparecen publicidades todo el tiempo de donde puedas... Esto empezó con lo del Mundial, no sé si se acuerdan, Sí. pero en el Sí, Mundial sí. empezaban las apuestas por los partidos y Sí, eso, sí, y a sí, partir sí. de ahí empezó y nunca terminó. Digamos, podés apostar eso, podés apostar de otros partidos de fútbol, podés apostar de el bingo, no sé cómo. Hay un montón de Claro. apuestas, todas en línea. Que eso, como es un celular, no te pide si sos mayor de 18 o no, pones Sí. la tarjeta y a veces es la tarjeta del papá que no sabe que se la sacó el hijo, por ejemplo, y es un desastre. Te haces adicto al juego. Totalmente. Qué terrible, qué Totalmente. terrible. Sí, eso está llamando mucho la atención ahora, pero después lo normal, digamos, o lo más normal tiene que ver con el alcohol o con otras sustancias. Ujú. ¿Y cómo se enfrenta ese flagelo? ¿Cómo hacen ustedes? O sea, ¿se focalizan en el adicto o tratan con la familia? Nosotros consideramos que es un todo, de alguna manera. La ley de salud mental última tiene muchas cosas malas, pero también tiene algunas cosas buenas. Y dentro de esas cosas buenas, una tiene que ver con mirar a la persona, la relación de esa persona con la sustancia o lo que sea que es adicto, y también el contexto. Digamos, vos no podés de alguna manera, que lo decimos siempre, si vos a una persona la mandás a una comunidad terapéutica, la aislás 6 meses Sí. y no tiene ni una decisión, ni laburás en el contexto, ni nada, cuando vuelve a su contexto vuelve a consumir, digamos, porque el tema es esa relación entre estas tres cosas, la persona, el contexto y la sustancia o el motivo, digamos, de la adicción. Digamos, no es aislar a la persona, es ver en ese contexto cómo haces para que esa persona tenga una relación distinta con aquello que está ejerciendo, digamos, una adicción. Me habías contado la vez pasada cuando te entrevisté y me gustó esa historia y está buena, como digo siempre yo a los televidentes, que el público se renueva, de algo que te pasó, porque obviamente uno a veces quiere saber cómo son tenidos en cuenta en el área política los cristianos. Y vos me contaste algo que fue increíble que pasó y ¿recordás ese momento? ¿Cuál de todos? Ese que todos se emocionaron, que fueron a un lugar y que vos como que ahí vieron que se siente algo diferente. Ah, el de Diego Santilli, sí. Exacto, de Diego Santilli. Ahí trabajaste con él, con Ahí Diego. trabajamos con él porque fui candidata a senadora de la provincia, eso Sí. estuvo muy bueno. Y ahí con Diego trabajamos en un lugar que fuimos a ver justo adicciones de una iglesia en Monte Grande. Sí. Y cuando estuvimos ahí estuvo muy bueno, que creo que te conté eso, porque él vio otra cosa en relación al cómo laburábamos el tema, ¿viste? Una chica, era una ronda y todos como que contaban distintas cosas y él escuchando, ¿viste? Y una chica le dijo, mirá, qué bueno lo que traes, porque él lo que contó es que cuando él había laburado en desarrollo en la ciudad de Buenos Aires, había un señor en situación de calle que todo el tiempo trataban de sacarlo de esa situación, pero que el hombre le decían el topo porque se metía abajo de las escalinatas del Teatro Colón a dormir porque volvía a esa situación cíclicamente, por más de que le conseguían un lugar para dormir o un trabajo, todo, el tipo volvía, ¿viste? Sí. Y bueno, él contó como esa situación que a él lo angustiaba porque era como, ¿por qué vuelve al pozo ese señor? Esa era su preocupación. Y una chica que estaba saliendo de ese programa de adicciones le dice, qué bueno que trajiste eso porque yo salí de ese pozo, le dice. Porque yo siento que el que me sacó de ese pozo fue Jesús a través de toda esta iglesia que fue sus manos y sus pies. Entonces fue muy loco porque ella le contaba una historia de restauración en la cual había sido adicta, mamá adolescente, un montón de problemas, y a través del accionar de la iglesia en relación a lo de las adicciones, ella ahora era una persona recuperada, con trabajo, se había casado y tenía un nuevo hijo, una familia con ese chico nuevo, nada, y era una historia de restauración de lo que Dios puede hacer, y Diego estaba mostrando en ese momento que él no podía, por más de que había puesto todas sus herramientas. Así que nada, me emociona mucho porque es hacer la diferencia de verdad, digamos. Hay cosas que no se pueden si no. Sí, Jesús, ¿no? Tal cual. Quería hacer con vos un ping-pong de preguntas y respuestas. Dale. ¿Te animás? Sí, sí. Así que vamos con esto para conocerte un poco más. ¿Tenés algún apodo? Ailu, ponele. Ailu. Sí, mi familia me dice Loli, pero es muy viejo. Muy bien, está bien. ¿Película preferida? Patch Adams. Siempre con lo social, ¿no? Totalmente. Qué bueno. ¿Alguien a quien admires? Tengo mucha gente.
Mi mamá creo que es la más importante. Habías contado que te había ayudado mucho en todo esto. Sí. Siempre... Es una persona muy espiritual y también muy terrenal. Entonces, cuando tengo algún problema o algo por el estilo, está bueno hablarlo con ella porque me trae como a foco, ¿viste? Está bueno. Vamos con otra. ¿Tenés algún hobby? Y me gusta cantar. Cantamos con mi marido, él toca la guitarra, yo canto. Eso Mira, no sabía eso, bueno. ¿no? O no sé si te lo pregunté antes, no te lo había preguntado, ¿no? Es nuevo. Mirá, ¿te animás a cantar algo? un montón. Si hay guitarra, sí, pero si no, no. Si no. Qué lástima, a capela, un pedacito de algo. Bueno, ¿Te animás o no? Después vemos. Después vemos, dale, seguimos con otra. Mirá vos, no te tenía como cantante, ¿eh? ¿Cuál es el género de música que te gusta, ya que te gusta cantar? Me gustan todos los géneros en general. No, escucho de todo. Desde el tango, folclore, Sí. rock, Sí, todo. reggaetón. Soy re variada, re variada. Mirá qué bueno. ¿Un lugar preferido para vacacionar ahora que se vienen las vacaciones? Ahora el lugar preferido es un poco el mar, digamos, donde haya mar o donde haya verde y agua. Es como mi momento de relax. Si es el Tigre, pero es como verde, agua, ahí es mi momento. ¿Te tranquiliza el tema del agua? Sí. Qué bueno. ¿Comida favorita? Milanesas. ¿Sí? Sí, me encanta. ¿Milanesas con? Y si es con papas a la crema es como un montón, ideal. Mirá, pensé que ibas a decir papas fritas, ¿viste? Que siempre... No. Papas a la crema. Qué bueno. ¿Libro favorito? Difícil. Creo que Cuando Dios susurra tu nombre. ¿Más Lucado? Sí, tal cual. Qué bueno, lo leí. Qué bueno. Equipo de fútbol. No sé lo que vas a decir ahora. No sé. Boca, pero no soy muy futbolera. Ay, no. viste, yo sabía. Yo decía, esta no le tengo que preguntar. No le tengo Tenía que preguntar. pinta de bostera. Mirá, no usé los anteojos, ¿viste? Así que está bueno. Está bueno eso, está bueno. ¿Cómo te encuentra la gente para querer conocer más de vos, de lo que estás haciendo? @Ailendi en Instagram en Sí. general, o en Facebook o en algo por el estilo. Y si no, medio mundo tiene mi teléfono, así que no tengo problema que me contacten. Entonces repetilo así después lo ven en la pantalla. @Ailendidio, como de Dios en italiano, de Dios. Mirá vos, ¿de Dios? ¿Eso significa? Tal cual. Mirá, hasta en el apellido, el nombre, ¿no? Qué loco. ¿Cómo ves el país? ¿Qué expectativas tenés? Mira, quiero que le vaya bien a Milei porque creo que así nos va bien a todos, de alguna manera. No soy de las que lo votó y me da un poco de miedo, sinceramente, pero también siento que le puede ir bien y que todos tenemos que intentar a que le vaya bien para que a todos nos vaya bien. Así que con esperanza, porque somos prisioneros de esperanza, así que no nos queda otra que esa. Pero bien, creo, a mí me pasa que, no sé, vas por la ruta y ves el campo y ves toda la potencia que tiene este país. Las riquezas que la tenemos. riqueza, el litio, los recursos naturales, la gente. Digo, en otros lados del mundo somos premiados por la creatividad que tenemos. La rompemos en cualquier otro lado del mundo y acá parece que cuesta un montón. No sé, el agua. Digo, Dios fue tan bueno con la tierra que nos dio que de alguna manera tenemos que tirar todos para el mismo lado para que con trabajo nos vaya bien. ¿Y te pusiste a pensar por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué no aprovechamos todas las riquezas que tenemos? Yo creo un poco que el flagelo de la corrupción es muy grande y que por eso, digamos, necesitamos más y más cristianos que se involucren y que se metan y que transformen desde adentro la realidad. Porque sin eso, como dijiste vos al principio, que es mi mantra de alguna manera, es, che, si vos no te metés, no te podés quejar porque estás de afuera, digamos. Así que la idea es meterse, involucrarse y hacer que este país rico que Dios nos dio prospere, crezca, se desarrolle y que con él todos nosotros. Bien. Te hago la pregunta de este es tu tiempo. Vas a ser la primera en que hago la pregunta 2 veces. Ajá. Pero esta vez desde los 15 años. Ajá. Entra por esa puerta Ailén Tidio de 15 años. Viene y se sienta en ese sillón o en algún lugar. ¿Y vos qué le dirías? Que crea que está en el plan de Dios y que Dios se va a ocupar, de alguna manera. ¿Se va a ocupar de qué? De todo. Cuando yo era chica me recuerdo 2 cosas muy puntuales. Una, que decía, bueno, Dios, vos me diste este propósito, ¿cómo vamos a hacer para formar una familia con este propósito? Porque una mujer en política no va a ser la típica mamá que se va a quedar en la casa criando hijos.
¿cómo vas a hacer para que a un marido le guste eso y podamos hacerlo? Y en pandemia, cuando era el momento menos pensado, Dios me lo trajo a Andy y construimos nuestra familia. Y digo eso, ¿entendés? Esas cosas de Dios que creo que a veces se ríe de mis inseguridades o de mis miedos y hace lo imposible nuevamente posible. Lo mismo con lo de los contactos. Yo era la que creía que sin contactos no iba a poder y Dios lo hizo y hoy soy contacto para un montón de personas. O cuando tenía 15 años escribí en una hojita que quería irme con mi marido a los 30 porque nos hicieron un ejercicio en el cual tenías que dibujarte cuando tuvieras 30 y yo tenía 15 en ese momento. Y había hecho un avión yendo a África con mi marido y por muchos años dije, bueno, no, eso era un sueño que no se iba a cumplir. ¿Se cumplió? Y todavía no se cumplió porque fui sola a África, pero Andy tiene el mismo corazón y estamos juntando plata para ir a Mozambique. Qué bueno. Así que esas cosas que Dios hace, o sea, nada es imposible para Dios. Y eso le diría a la Ailén de 15. Y a la gente en esta cámara, en un minutito, hay una palabra que se escucha mucho, incertidumbre. ¿Qué le dirías a esa gente que está con incertidumbre, que no sabe qué va a pasar, que está con angustia, que no tiene una salida, no encuentra un descanso, ¿no? Como vos decís que encontrás ese descanso por ahí yendo al mar, en Cristo? ¿Qué le dirías a esa gente que está desesperanzada? Pues nosotros somos prisioneros de esperanza, pero hay gente que no. Totalmente. Me estuvo pasando un montón que hay gente que alrededor que está desesperanzada o con incertidumbre, que no sabe si lo van a echar o no, y me vienen a hablar. Y yo a todos les digo lo mismo en relación a esto. Con Jesús, la película completa termina con final feliz. Y esa es la esperanza que tenemos, digamos. Probablemente en este momento esta parte de la película, este cuadro, no esté tan bueno, o sea, de incertidumbre, pero la película completa es con final feliz. Entonces, esa es la esperanza que tenemos y en la que trabajo para que todos los que tengo cerca entiendan y trabajen en eso. Y me pasa, digamos, la gente que está cerca con incertidumbre y me escucha tan tranquila, se va con certidumbre de que no sabe qué, pero algo va a pasar bueno, digamos, porque... ¿Y no te preguntaron qué tenés vos que estás así tan tranquila? ¿Te preguntan eso? Sí, totalmente. Es que por eso te buscan, porque como cuando todo es un lío, uno está tranquilo. Y te cuento esto cortito. Sí. Unos días antes de todo este proceso de elecciones y qué sé yo, estaba en la iglesia. Yo tengo muy mala visión, tengo -9 de vista y uso anteojos o lentes de contacto como en este momento. Y estaba en la iglesia con los anteojos. Y siempre le pedí a Dios que me sane, porque es muy difícil la operación, sale muy cara y ese tipo de cosas. Y entonces decía, bueno, Dios, ¿por qué nunca me sanaste si vos tenés el poder para sanarme? Y sentí muy concreto que el Espíritu Santo me decía, te lo dejo para que recuerdes que vos ves mal y yo veo bien. Wow. Y fue un día antes de las elecciones y todo eso, y esa palabra me sostiene en este tiempo. Dios es el que ve la película completa, es un final feliz. Él ve bien, nosotras no vemos bien porque vemos un pedacito de la cuestión, no todo. Entonces, eso es parte del aprendizaje de estos días y de esa palabra que me trajo paz, y se las quiero regalar. Qué lindo. Muchas gracias Ailén, por estar. Gracias. Así que, gente, será hasta la próxima y te dejo esa palabra. Dios le dijo, yo veo bien, vos no ves bien. Así que te animo a que podamos buscar en Jesús el descanso, la esperanza, y que si no vemos bien o vemos medio nublado, Dios tiene todo bajo control. Así que será hasta la próxima y bueno, será hasta otro momento que vuelvas a escuchar. Este es tu tiempo. Que Dios te bendiga.